Tiraderodelbote.com. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos sean a su programa de Yo Libremente Opino. Hoy nos acompañan Marta y José Manuel, a quien tenemos el honor de que participen en esta mesa de plática y análisis. Porque bueno, aquí tenemos que hablar, ¿cómo le podríamos llamar? Eficiencia. No para bienestar del pueblo, no para defender al pueblo, ¿verdad? De la delincuencia organizada como se suponía que era. ¿Y saben a qué me refiero? Pues me estoy refiriendo a las mentadas autodefensas. Tenemos que tocar el tema porque, digo yo, vaya que si fueron, por lo menos demostraron ser más eficientes que el PRD. Y hay que decirlo y de veras hay que aplaudirlo, ¿no? Fíjense, al PRD le llevó por ahí de 25 años convertirse en lo mismo que el PRI y el PAN. A las autodefensas convertirse en lo mismo que lo que no le ha cumplido a los mexicanos, y que de una u otra manera ese incumplimiento en general a los mexicanos ha desatado, entre otras cosas, entre otras graves consecuencias, pues precisamente el disparo de la delincuencia. Pues en eso fue lo que terminaron volviéndose las autodefensas parte, pues ahora sí que de lo mismo que se suponía que era la razón por la que ellas habían surgido, porque simple y sencillamente pues no se cumplía en materia de seguridad según ellos. Después de que en este espacio de Yo Libremente Opino y en general de Noticias con el Bote, pues hablamos de la manera tan sospechosa en la que pues supuestos empresarios, en vez de acudir a las autoridades competentes, pues decidieron, según así lo manejaron desde un principio las autodefensas, pues decidieron financiar pues a grupos ciudadanos que decidieron llevar a cabo la supuesta labor de defender al pueblo de las extorsiones y de la delincuencia organizada. Pero en 15 meses, tan solo en 15 meses bastaron para que terminaran oficialmente formando parte precisamente de ese sistema político y de gobierno que no le ha cumplido a los mexicanos, bajo la fachada de policía rural, que sigue siendo muy lejos, ¿verdad?, por supuesto, de lo que es la auténtica labor de defensa de las policías comunitarias, algo que también hablamos en su momento. Pero es sorprendente ver esto. Más sorprendente es todavía el hecho de que cuando estaban llegándose a estos acuerdos para supuestamente desarme, y digo también supuestamente porque pues a la mera hora el desarme no se dio, simplemente se registraron las armas y ahora ya las autodefensas ya son lo mismo, siguieron igual de armados. Yo no vi desarme alguno, ¿sí? Yo más bien lo que vi fue simplemente un registro de armas en general y pues el retiro en un momento dado del uso de ciertas armas, pero nada más. Eso de desarme no lo vi yo como tal. Aquí ya nos dirán nuestros analistas qué opinan. Pero también se manejó durante ese acuerdo de aparente desarme, también se habló de que se iba a limpiar Michoacán de criminales para el 10 de mayo. Y lo que vino a suceder fue, pues de repente salió el escandalito por ahí de que Mireles estaba siendo acusado también por asesinato, de que encerraron a Hipólito Mora por lo mismo, de que según había cometido pues delitos, el delito de asesinatos. A la manera de los balazos dejaron libre a Hipólito Mora, y curiosamente en vez de que Hipólito Mora, pues que tanto argumenta que pues no debía nada, no tenían por qué haberlo encerrado, en vez de denunciar precisamente como se debe el hecho de una autoridad que lo encerró sin que hubiera razón de ello, pues lo que hace es hablar, es prácticamente pues sumarse, ¿no? Como quien dice, pues ahora sí que sumarse a lo mismo. Él niega, ¿no? Y puede decir y puede negar lo que quiera, ¿no? Y está en su derecho de hacerlo. Él niega pues que haya habido algún acuerdo o algo para que quedara libre. El hecho es que en vez de denunciar que haya sido encarcelado de manera pues injusta, de manera que siendo que no debió de habérsele encarcelado, en vez de denunciar eso, pues simplemente sale a anunciar prácticamente que se suma, pues ahora sí que se suma a lo mismo, ¿no? O sea, que se suma al mismo, digamos, lo catalogo yo así, al mismo show que terminó siendo todo esto de las autodefensas. Pero vale la pena aquí, pues nomás subrayar hecho. A la manera de los balazos, con todo digamos, bonus extra de show
que tuvo que ver esto de las acusaciones a Mireles, el encierro de Hipólito Mora, la posterior liberación de Hipólito Mora, la formalización ya de las autodefensas. Lo único que sí salió de vista, y esto lo digo para no solamente en términos de medios de comunicación, sino inclusive de los tuiteros y de la gente en redes sociales en general, salió prácticamente se dejó de tratar el tema importantísimo, que era el de que se había prometido la limpieza de criminales en Michoacán, cosa que yo no vi que sucediera, cosa que no encontré yo información que diera cuenta de ello. Aquí también me pueden decir nuestros analistas si me equivoco. El caso es que prácticamente pues Michoacán sigue igual, así de sencillo, y lo que es peor, o sea, sigue igual Michoacán, las autodefensas se volvieron parte del mismo gobierno, demostrando lo que aquí se dijo en su momento, que no se trataba más que de un show. Pero aún así, en redes sociales no faltan los que siguen defendiendo a las autodefensas, pues con los mismos argumentos que lo hacían desde un principio, ¿no? Ay, porque ustedes no están porque ustedes no han sido extorsionados o secuestrados, ¿no? Pues perdón, pero pues si de veras se necesita que las cosas cambien para que no haya riesgos de que la gente sea secuestrada o extorsionada, pues eso debe de venir de la mano de un cambio integral, repito así y subrayado, de un cambio integral, no solamente del gobierno, sino de la sociedad en sí, porque por eso el gobierno no cambia, porque los mexicanos siguen iguales, siguen dejándose llevar por los mismos relumbrones, siguen dejándose llevar por lo mismo que se les presenta, que se les pone nada más enfrente sin quererle siquiera rascar un poquito a ver qué hay por ahí. No, eso no hacen los mexicanos. Entonces por ende pues tampoco cambia el gobierno, y por ende tampoco cambia el sistema, y el sistema sigue depredando y sigue implementando acciones para depredar aún más no solamente la riqueza sino al país en general, y pues todo se sigue descomponiendo. Bueno, pues las consecuencias de toda esa enorme descomposición típica de un sistema injusto neoliberal depredador que vivimos, pues son las que se están viviendo: extorsiones, crecimiento delincuencial, corrupción, etcétera. Cosas que simple y sencillamente siguen sin tener remedio, y que nos siguen demostrando cómo movimientos como el de las autodefensas pues simplemente han sido show, y un show muy eficiente, porque imagínense nada más, y repito, lo que le costó al PRD devolverse lo mismo que le costó 25 años, las autodefensas lo hicieron prácticamente en 15 meses. Así de simple. Vamos a arrancar con nuestros analistas. Iniciamos con Marta. Buenas noches. Hola, Boté. Buenas noches. Hola, José Manuel. Hola a todos los que nos escuchan. Y bueno, gracias a ti, Boté, y a José Manuel por compartir este espacio también conmigo. Pues bueno, yo creo que esto de las autodefensas se ha ido complicando todavía más. Desde el principio estaba muy confuso, pero acá se ha ido complicando más, y para beneficio pues del sistema económico político que nos sigue expoliando. Y dijiste al principio que sorprende la rapidez o cómo se desvirtuó todo esto. Bueno, creo que en este programa desde el principio dijimos que desde su origen yo creo que ya venía viciado ya todo esto, desde que ciertos analistas, pocos, porque en principio los medios ayudaron mucho por esta cuestión, no solo los medios, bueno, sí, también los medios que empezaron a hacer héroes a Mireles, a algunos medios, sobre todo los alternativos, a hacer héroe a Mireles, y mucha gente también que bueno, pues está ávida, ¿no? Y bueno, estamos todos ávidos y frustrados por todo lo que sucede, y estamos buscando cualquier brote de rebelión o cualquier mecha que prenda algo para hacer esfuerzos colectivos. Y también vemos que como la gente, porque al final, aunque yo sí estoy convencida por algunos argumentos muy bien fundados, que ni siquiera son del gobierno, aparte se complementan con algunas cosas del gobierno que dicen, que se les filtran, pero aparte, como creo que alguna vez lo dije en este programa, como uno de los miembros del EPR, este grupo guerrillero, cómo señaló con pelos y señales cómo muchas de estas autodefensas fueron creadas desde Fox, desde Calderón, y todavía impulsadas por ellos para ya sea para combatir a ciertos grupos de narcotraficantes, y en cambio
proteger a otros y también como una medida de contrainsurgencia para la gente que realmente estaba protestando y manifestándose en contra de los saqueos de las transnacionales, que les quitaban sus recursos. Fue doble. Eso no significa que no veamos el ansia de las personas por defenderse ante esta situación tan grande, las ganas de organizarse y que se unieron legítimamente porque están hartas de tantas injusticias, de tanta violencia, de tanto que tienen miedo y vieron una buena oportunidad de unirse, porque al final la unión hace la fuerza y creyeron que estas defensas realmente eran legítimas, y estoy segurísima que mucho de su fuerza que al final tomó tanto en los medios o en otras partes era porque mucha gente de manera legítima trataba de defender sus intereses, pero como siempre desde el principio vimos que no era un movimiento realmente contestatario, rebelde de verdad, subversivo contra el sistema, porque iba en el mismo sentido del discurso del gobierno en contra del crimen organizado. El crimen organizado, toda esta guerra de Calderón, que en realidad es artificial y que nada más lo hizo para una siguiendo los patrones de Estados Unidos, lo que le impuso Estados Unidos, otra para despoblar despoblar a territorios para que después vinieran a saquearlos y hicieran ahí su nicho las mineras, y ahora que vengan las transnacionales, todo para generar un caos, luego para legitimarse, que empezó, es una guerra artificial y que se fue creando, y que bueno, en lugar de ir contra todo este sistema que creó y contra las causas, ¿verdad?, de este crimen organizado, realmente nunca fue un movimiento rebelde ni subversivo, nunca. El discurso de Mireles, que ya lo ha cambiado ahora últimamente, yo creo que en la revista, por eso se ve como cuando empezó y después, que siempre era nada más contra el crimen organizado. En el video que sacó para Peña Nieto, que según es muy subversivo, lo legitimaba también, nada más pues no le caía bien este hombre Castillo, pero porque pues, yo creo que ahí hay una guerra de poderes muy extraña, no extraña, más bien muy me equivoco en la palabra, es al contrario, una guerra de poderes muy lógica en estas situaciones. Y sí, a lo mejor el carácter de Mireles es un poco más rebelde y quería irse por la libre y no es tan dócil como los otros, y por eso no lo escogieron a él, pero simplemente la rebeldía sigue en el mismo sentido contra el crimen organizado. De verdad, las autodefensas dicen que han hecho mucho daño al crimen organizado. ¿En verdad? A quien matan en todo caso han librado es a los sicarios, a los pobres muchachos que sirven de carne de cañón y que están ahí simplemente por este sistema tan injusto que los orilla, porque no les da otras oportunidades ni para estudiar ni para trabajar dignamente. A ellos son a los que cuando han ido contra ese sistema injusto, acabar esa frase de acabar con el crimen organizado, matando y autodefendiendo. Sí, ok, la defensa legítima esa es una defensa legítima, pero convertirla ya en regla, no en excepción, porque el gobierno debe cumplir con ese deber, no nosotros, porque entonces nosotros tan fácilmente digo que mis intereses me están afectando y tengo todo el derecho para defenderme. ¿Y quién me dice que yo tengo razón? Puede que sí la tenga, pero obteniendo más poder y con las armas me puedo equivocar o tomar decisiones muy atrabancadas y sin saber, y primero mato y luego averiguo si realmente el que estaba ahí era alguien que me hizo daño. En eso me puedo llevar a cometer miles de errores, y yo creo que eso no creo, el hacer de la legítima defensa, de la autodefensa, la regla, pues yo no creo que le haga bien a ninguna comunidad, y tampoco es nada nuevo. Sí, esto por las armas, y parecía que era una cuestión subversiva, muchos quisieron unirse y los aplaudían, mucha gente de izquierda ávida de un esfuerzo colectivo de organización para realmente ir en contra de este sistema, pero que no analizan bien las situaciones. No alguna vez también creo que ya lo dije, no me acuerdo, pero no alguna vez hasta los misteriosos desaparecedores, esos secuestradores de Fernández de Ceballos, que dieron todo un comunicado en una carta, ya también los de izquierda estaban a favor de ellos. ¿Y dónde están? O sea, ¿dónde están ese grupo que iba a salvar a México? Igual esto, o sea, el tomar la legítima defensa, esta figura que debe ser la excepción en una regla, y al final matarnos a todos contra todos, primero matar sin averiguar, y todo en nombre porque me estoy defendiendo, no creo que nos lleve a nada bueno, porque se pueden cometer muchos errores. De hecho, a mí me parece algo muy grave que nunca se publicitó más, o se promocionó más que publicitar, o difundió más
unas autodefensas, no sé exactamente por qué se fueron creando ya muchísimas. Una de esas, un señor mató a su familia, y luego salió corriendo, o algunos miembros de su familia salió corriendo, no era del crimen organizado, pero mató a su familia, cometió un delito, yo no lo estoy defendiendo, y salió corriendo de su casa portando el arma, yo creo que para huir y todo, y se topó con las autodefensas, y las autodefensas lo mataron. O sea, así es, en este caso sí cometió un delito, pero de todos modos, ir y hacer este tipo de ejecuciones extrajudiciales, yo no creo que sea el desideratum de una sociedad buena, el ideal de una sociedad donde haya una convivencia armónica y que nos den bienestar a todos, porque en este caso sí fue alguien que había cometido un delito, pero de todos modos no era para que le ejecutaran. La pena de muerte no está vigente en nuestro país, y no creo que nadie pueda arrogarse el derecho de matar a otro nada más porque lo vio saliendo con una arma y lo voy a matar. Pero imaginemos este tipo de cuestiones en que alguien salga corriendo por cualquier razón con un arma y lo maten. ¿De qué se trata, Bote? O sea, eso queremos de verdad. Y pues bueno, creo que por eso a mí no me sorprende mucho lo que está pasando, y Grupo Paramilitar lo era desde el momento en que toma el discurso del gobierno para ir a matar o defenderse incluso aunque sea legítimo, y estar matando sin ton ni son a otras personas nada más porque me estoy defendiendo de mis intereses. Eso yo no creo que sea el ideal de nadie, y que no me digan que yo no he vivido la violencia y todo. Bueno, está bien, entonces todos vamos a matarnos entre todos porque vivimos en un clima de violencia, y a ver, hasta que ya no quede ninguno, Bote. No, pues peor tantito, o sea, ya no puedes tú agarrar y decir, ¿sabes qué? Esto está bien, esto está mal, porque te salen con la trastada de que, pues como a ti no te han secuestrado, espérate un momento, o sea, es que yo, por ejemplo, yo no necesito que me secuestren para darme cuenta que el fondo del problema principal que está creando descomposición, que está creando caldo de cultivo para la delincuencia organizada, que simplemente hay gente, como alguna vez salió por ahí el famoso que le llegaron a decir niño sicario, ¿no? Que por cantidades irrisorias, matan a otra persona. O sea, no se necesita ser secuestrado para ver esa realidad. No se necesita que a uno lo secuestren o lo extorsionen para darse cuenta cómo, mientras sigue un mismo grupito de banqueros y de potentados con sus enormes ganancias, el pueblo tiene que ver qué hace para sobrevivir. O sea, para eso no se necesita. Y es chistoso, ¿no, Bote? Que ese crimen, que también es un crimen organizado de todos estos, de otro tipo, contra ellos no vayan ni Mireles y las autodefensas, ¿verdad? Vayan contra toda esta carne de cañón, que por diversos motivos, porque ni siquiera tocan a los capos de verdad grandísimos, tocan a todos esos muchachos que van de carne de cañón porque no tienen otras opciones que ser sicarios. Exactamente, fíjate, me tocaste un punto muy interesante, no van por los capos y al mismo tiempo no fomentan en la sociedad. ¿Sabes qué? Si las autoridades que tienes no te cumplen, pues no votes por ellas. Jamás le escuché una sola expresión así, ni a Mireles, ni al mentado papá Pitufo, ni al señor Hipólito Mora. O sea, esos son los puntos interesantes. Sin embargo, como tú bien señalas, Marta, lo que sí se les escuchó es un discurso como el del gobierno, un discurso que va sobre el crimen organizado para simplemente jalarse adeptos de la gente. Digamos, yo lo considero así, de los incautos que en vez de siquiera agarrar y buscar organizarse para que por lo menos de barato inculcarle a la gente, pues no votes por las autoridades que no te cumplen, que en vez de eso, pues simplemente estén esperanzados a ver en qué momento sale alguien en quien yo ponga mis esperanzas para que me defienda. No, por favor. Y antes de usar las armas, ¿por qué no incluso hicieron bloqueos ante las autoridades para que les hicieran, para que cumplieran, por bloqueos masivos, así como se organizaron con armas? ¿Por qué no le hicieron primero unas protestas enormes y bloquear y todo antes de acudir a las armas? Y también, y no solo, y como vimos al principio, siempre nada más iban primero por los caballeros templarios, como si no hubiera otros carteles ahí que estuvieran, o sea, siempre nada más contra uno, qué casualidad. Y hubo una declaración de una abogada, Leticia Quiroz, creo que está haciendo un libro sobre narcocultura o algo así, dio un dato interesante, que dijo este comisionado Castillo. Les dijo, dejen a las comunidades, a las autodefensas, déjenlas que hagan lo que quieran, que vayan, que nos abran el camino y que hagan lo que quieran y que usen las armas, que maten, que hagan lo que quieran.
ellos conocen los caminos, como digo, y nos van a, y lo van a despejar. Van a cometer delitos, van a hacer cosas, van a hacer eso, pues claro, porque lo que están haciendo al final es ilegal, y después ya nosotros nos encargamos de ellos, y obviamente por eso les siembran, porque si no creo que Miguel les haya matado a estas 5 personas ni nada, pero ya es muy fácil, como ellos hicieron los que quisieron, tenían el poder, tenían las armas, cometieron una serie de delitos de estar matando sin ton ni son, o violando todo tipo de derechos humanos, porque ellos y los consideran el enemigo, y cuando el enemigo es el enemigo, le puedo hacer lo que se me dé la gana, pues claro, pero vimos cómo los utilizaron y cómo hicieron el trabajo sucio del gobierno, Bote. Exactamente, y aquí es donde cabe preguntarse, Marta, ese trabajo, como dices tú, lo que viene a hacer el trabajo sucio hecho por ellos, ¿de veras sería inocentada o qué tanto de veras hay conciencia de ello? Como lo dijo el EPR, yo sí, el miembro del EPR, yo creo que sí en mucho ya estaba bien creado y muchos lo sabían, otros sí se adhirieron y de veras, y ya después con las embriagos de poder, con las armas, esas armas tan poderosas en sus manos y ya casi sin hacer, dándoles licencia para matar, pues obviamente qué locura, Bote, hacer esto, pero qué chistoso, ¿no? Vemos, aquí no tenemos imagen, yo, bueno, no puedo dibujarme en una computadora, pero vemos, yo desconfío profundamente de esto, porque vemos hasta arriba la élite económica, la pirámide, ¿no? La élite económica con sus representantes, los políticos. A un lado de la élite económica legal, entre comillas, porque con sus monopolios y sus cuestiones, sí, muy legal, pero nada de legítimo. Al lado vemos a los capos, que al final también son parte de lo mismo, pero por lo menos están a salto de mata y se están arriesgando de que alguna vez los atrapen, pero siguen siendo en el mismo esquema de la élite económica. Y hasta abajo están todos los demás, incluyendo la clase media, después hasta abajo los pobres, y de todos estos que son saqueados, explotados y humillados. En esto es todo un cóctel. Y sale un movimiento de veras subversivo, no va y se va contra los de su mismo nivel, en todo caso se regresa la flecha y va a los causantes. Ese es un verdadero movimiento rebelde, subversivo, ya sea con armas o pacífico y todo, y va en contra de los que lo causaron. Qué chistoso que las autodefensas van exactamente en el mismo nivel contra la gente, contra los pobres sicarios, como lo he dicho, es horizontal, no van para arriba, no van para las causas, a ellos no los tocan, Bote. Sí, no, y ya ves que tan se vio que, por ejemplo, por ahí estuve yo leyendo que bueno, no me acuerdo a quién era, de los caballeros templarios, de los importantes, que lo agarraron en Querétaro, ni siquiera lo agarraron en Michoacán, y como a la mera hora de los balazos, tanto borlote y a la mera hora, no se logró la limpieza de criminales, no se agarró a los meros, ya ves que cuando incluso se hablaba de uno nuevo que salió tal, como Midalas o no sé cómo se llama, que también resultó ser hasta más arriba que la tuta, y total que ninguno, ni los otros, ni nada, o sea, desde ahí queda más que claro. Y aquí vale la pena también puntualizar, si en un momento dado, como dices tú, si ese tipo de la autodefensa va a ser la regla, bueno, pues entonces, ¿qué caso tiene entonces que los mismos, que en un momento dado, qué caso tiene que haya autoridades establecidas, ¿no? Por ejemplo, esto que dices tú que es y además, sí, que digo yo, ¿qué caso tiene? O sea, qué lamentable, por ejemplo, esto que comentaste de esta persona, ¿no? El manejar, hagan lo que quieran. Pues el manejar, hagan lo que quieran es casi lo mismo, pero ya en los hechos de agarrar y plantear un al diablo las instituciones. Y aquí sí no vemos las quejas pero así. Luego ellos mismos van usando las instituciones, primero las degradan y luego usando las mismas instituciones, a quienes no les sirvan pues les van a sembrar delitos y todo, y claro, con ayuda de ellos, porque ellos sí cometieron están cometiendo actividades ilegales al matar por matar, sin pensar nada más que si me defiendo y ya autodefiendo, ya por eso puedo hacer lo que en nombre de mi defensa, de mis intereses, puedo hacer lo que se me antoje. Pues tampoco, así no son las cosas, una convivencia armoniosa no permite eso. No, lo que permite una convivencia armoniosa, Marta, es precisamente en defensa de mis intereses, voy a promover el voto en contra del sistema político y de gobierno que afecta a mis intereses. ¿Estamos? Yo creo que además otro dato, mucha gente, muchos aguacateros, muchos empresarios dicen que las autodefensas, ya sea que gente que se nombra autodefensa o verdaderas autodefensas, le siguen cobrando derecho de piso. Ahí tienes, y por eso mismo lo digo. A final de cuentas, todo esto es de quien hace, quien permite que se haga, y aquí es donde vuelvo a repetir. A ver, ¿por qué no promover el voto en contra del sistema político, que entre otras cosas, pues precisamente me está dando un sistema de gobierno que
que ni me cumple ni me representa. Y eso nadie lo quiere promover. Exacto, o si bueno, si quieres otro tipo de medidas contra esta élite política, económica que me está, pues a ellos les hago bloqueos, les hago boicots, les hago, incluso hasta les retengo ilegalmente antes de matar a otros, a los pobres sicarios que están ahí, víctimas también de esto. ¿Por qué no primero contra los que son? Pues sí, exactamente. Responsables de todo, los principales responsables. Exactamente, y como dices tú, a ver, esto que planteas es pero bien interesante, Marta, A ver, ¿cómo es posible que no hubo ni siquiera la más mínima intención, por ejemplo, de hacer una protesta significativa, masiva, organizar, por ejemplo, a todo el Estado, para que todo el Estado se manifieste en contra de lo que están viviendo los michoacanos, pero de manera legítima? ¿Sí? Claro. O sea, ¿por qué? Porque como dices tú, imagínate, a la mera de los balazos, terminan supuestamente que los aguacateros, los limoneros, que terminaban pagando el mentado derecho de piso, ahora tienen que pagarle a las autodefensas. Pues entonces, ¿qué ganaron realmente? Pues no ganaron nada. Me queda una cosa bien, o sea, ¿qué tiene? O sea, ese Mireles y todos los otros ahí tienen antecedentes penales comprobados. De hecho, Mireles cumplió una condena por posesión de marihuana, no sé si la venta de marihuana. Fíjate. Entonces, si tiene eso, y bueno, ya cumplió su condena, ya se puede decir que ya no es delincuente porque ya la cumplió y todo, pero alguna vez cayó en eso, o tuvo que recurrir a esa situación, y entonces, ¿por qué van a matar a otras personas que también incurrieron, otras personas que están ahí en la cadena de todo esto, de estar involucrados en esta actividad prohibida, en una guerra tonta y estúpida? O sea, él sí pudo hacerlo, cumplió su condena, y no puede comprender que otros, a lo mejor mató a uno que nada más estaba por ahí de los que estaban, y que por alguna razón, igual que la de él, que no sabemos cuáles son sus razones, tuvo que involucrarse en esta actividad que ahora es ilegal. O sea, eso no, él sí pudo hacerlo, cumplió su condena, qué bueno y que ya se salió, y qué bueno que le dieron la oportunidad, y no había una autodefensa que lo mató por haber hecho eso, Bote. O sea, como quien dice, lo que me estás planteando es que aparte de absurdo, de mal, es injusto. O sea, porque pues sí, porque él tuvo la suerte de que no hubo una autodefensa en ese momento, que estuviera vendiendo una cosa, estuviera en una situación de mala suerte, porque muchos de los que han matado pueden ser que estuvieran en una situación de mala suerte, involucrados por la razón que fuera, porque nosotros no sabemos por qué estaba ahí, pero gracias a su buena suerte no hubo una autodefensa que lo matara a él y a los otros que tienen antecedentes penales que estaban involucrados en el narcotráfico. No tuvieron defensas que los acribillaran, como a muchos muchachos que tuvieron que acribillar para poner paz y para autodefenderse, ¿no? Y que no sabemos, que a lo mejor ni siquiera habían hecho nada y que les dieron un tiro ahí. Exactamente, y además sin remedio alguno, porque el problema sigue. Pues eso es lo peor de todo. Claro, porque no están yéndose a las verdaderas causas, sino a los efectos. Exactamente, se van a las ramitas, no a las verdaderas causas, pero como tú bien dices, fíjate qué interesante es lo que nos estás diciendo de Mireles, porque como la gente no lo sabe, sí ve como héroe a quien no debiera, que es a lo que yo me refiero cuando planteo que los mexicanos son muy fáciles de caer en relumbrones, así de simple. Y creo que esto también de las autodefensas lo viene a dejar en claro. Pues sí, pero sí, hasta lo de los misteriosos desaparecedores, gente de izquierda que estaba, pero encantada por la carta que hicieron, que tienen en la cabeza. Exactamente, y por eso mismo aquí hemos sostenido, en Yo Libremente Opino y en Noticias con el Bote en general, hemos sostenido que aún tratándose de delincuentes, la sociedad no debe de permitir la violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque como lo he dicho y se ha ido viendo, ¿no? Esa mancha de violación de derechos humanos va creciendo, va aumentando. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente desde el principio la sociedad no lo debe permitir. Porque desde el momento en el que se permite la violación de derechos humanos, desde ese momento la misma sociedad está avalando que la siga gobernando un sistema político y de gobierno que no funciona. Desde aquí. Oye, y otra cosa, o sea, como si las autodefensas fueran muy originales, ¿no? Además de las policías comunitarias que de veras ya llevan mucho tiempo, ya existían antes de las autodefensas y organizadas democráticamente, y para evitar sus saqueos, que ya lo habíamos visto. Eso de defender mis intereses legítimos, todas estas madres que fueron asesinadas, la mamá de Rubí, la gente que pide justicia, las madres de Juárez y todo, solo porque no tenían armas y no tuvieron éxito en sus labores, nunca hubo un movimiento masivo y de tanta simpatía, que las armas tienen mucho encanto, que por eso la izquierda en masa, y mucha gente, incluso no de izquierda,
las arropó, algo habla malo, porque creyeron que tuvieron éxito, cuando tú mismo lo has dicho, no han tenido éxito más que en matar en algunos sicarios y a un cártel mellarlo, pero la verdad sigue lo mismo. Porque estas señoras que siempre han estado pidiendo justicia, tratando de investigar, que las han secuestrado, en el intento una que acaban de secuestrar hace poco, otra que mataron también, a otra señora que han tratado de hacer justicia ante la muerte, eso es estar defendiéndose también legítimamente, son autodefensas de tratar de encontrar justicia y no obtuvieron todo este boom de los otros. Algo está muy extraño, que solamente cuando hay armas de por medio o una apariencia de que están teniendo éxito aunque no lo haya, es cuando tienen más consenso y más adhesión. Eso también habla muy mal de esta sociedad, y más la gente de izquierda. Exacto, y más gente que retuitea, por ejemplo, ¿no? Esas cosas cuando hay de por medio armas, ¿no? Ese hashtag, todos somos autodefensas. Fíjate nomás. Bueno. No. Fíjate, todos somos autodefensas. ¿Sabes qué viene siendo eso de todos somos autodefensas? Es que vamos a matarnos a todos entre todos sin averiguar, solo porque yo digo que me estoy defendiendo a mi familia. Claro, hay que poner la palabra mi familia para que tenga mucho. Cuando ya pones la palabra familia, a mis hijos y todo, ya tienes licencia para matar. ¿Qué es eso? Sí, exactamente. Por eso repito, por lo que te digo que sostengo yo eso, ¿no? Desde el momento en el que la sociedad permite que se viole de manera sistemática derechos humanos, que se viole la ley, que se viole el propio Estado, con la razón que sea y como le quieran argumentar, no es otra cosa más que seguir avalando que nos siga gobernando un sistema político y de gobierno, de entrada, al que no le importamos. Vamos a ver. Eso es cierto, Bote, porque además yo no estoy en contra, porque sí van a seguir diciéndonos que porque no nos han violado, porque no nos han secuestrado, porque no tantas cosas. La legítima defensa es una figura perfectamente legal y muy importante, pero debe ser la excepción, no la regla. O sea, no si el Estado está permitiendo que sea una regla, me voy contra quienes están permitiendo eso, a quienes les pagamos impuestos y están permitiendo eso y que no están cumpliendo con su deber, pero contra ellos me voy en todo caso, no contra los efectos, sino contra las causas con las que están provocando todo esto, que una figura que debe ser excepcional se convierte en la regla. Pues sí, y una de las causas que yo creo que es muy importante, es de las principales, bueno, para mí es la principal, es precisamente una sociedad mexicana que sigue haciéndole llegar millones de votos a ese grupo político que se ha encargado de tener autoridades que simple y sencillamente no le cumplen a los mexicanos. Y que no quiere organizarse. No apoya cuando no hay armas de por medio. Exactamente, que le da vuelo, solamente le da vuelo a lo que le están dando vuelo otros, sin siquiera documentarse como se debe. O sea, así es como yo lo vería. Bueno, vamos a ver qué nos dice José Manuel, porque también ya está muy callado. Pues, ¿qué pasó? Adelante, José Manuel. Sí, perdón, José Manuel, que estaba monopolizando la palabra. Hola, antes que nada, buenas noches, Marta, es un placer estar contigo, Bote, un placer, que se escucha, es un placer. Y bueno, miren, yo aquí hay que ver algunos datos importantes con respecto a este asunto de las autodefensas desde el origen. No sé si ustedes recuerdan, se van a acordar que empezaban estos conflictos de las policías comunitarias en Guerrero, gente que ya se estaba empezando a organizar, que de hecho ya existían esas policías comunitarias, y que empieza precisamente los medios de comunicación empiezan a mencionar este fenómeno de las policías comunitarias en Guerrero, que incluso el gobernador Ángel Aguirre en aquel momento dice que bueno, que esos eran usos y costumbres muy antiguos dentro de ciertos poblados de Guerrero. Recordaron que primero empezó eso, ¿sí? Y después viene el boom mediático de las autodefensas. ¿Por qué menciono esto? Porque es muy importante ver cómo fueron preparando el terreno, cómo fueron adentrando a la gente al fenómeno o al plan que pretendían llevar a cabo, en este caso el de las autodefensas. Es muy importante ver que cuando entra Enrique Peña Nieto, sabemos que entra en un país que está con severos conflictos, ya la gente estaba en un constante repudio por la militarización que llevó a cabo Felipe Calderón. Entonces había que buscar la forma de mantener el terror en la población, de mantener gente armada que tuviera el control sobre los brotes de insurrección y que no pareciera que era el ejército, que no fuera el ejército. ¿Por qué? Porque ya había un repudio generalizado prácticamente de que el ejército estuviera combatiendo a civiles mexicanos. Obviamente es inadmisible. Entonces había que cambiar la estrategia. ¿Y cuál era esa forma de cambiar la estrategia? Pues ahora decir
emulando las prácticas de los campesinos guerrerenses que en algún momento habían presentado en televisión, estaban surgiendo otros pueblos con armas muy diferentes, por cierto, porque una cosa es un rifle de caza, ¿verdad? Un rifle de cacería, y otra cosa muy distinta son cuernos de chivo, que son los que ya utilizaban las autodefensas y que nunca se ha aclarado cómo llegaron a sus manos, sobre todo porque sabemos que son armas prohibidas en la Constitución, porque son de uso exclusivo del ejército. Entonces, desde el momento que tú ves un grupo numeroso con armas que sabemos que están prohibidas para los civiles en general, desde este momento hay que sospechar y hay que pensar que es muy raro que exista una verdadera negociación con el gobierno. En muchas ocasiones se habló de negociaciones, en algunos momentos se habló de posibles represalias del gobierno, se habló de represalias de las autodefensas, pero al final de cuentas estuvo muy claro que existía un matrimonio entre las autodefensas y el gobierno federal y el gobierno estatal de Michoacán. O sea, están llevando a cabo una estrategia muy inteligente y desgraciadamente a veces no alcanzamos a ver más que la punta del iceberg, y discutimos sobre lo que estamos viendo de forma tácita, lo que estamos viendo que está sucediendo, pero difícilmente reparamos en qué es lo que hay detrás. Aquí está muy claro que la mejor forma de mantener una esperanza de lucha en la población y de mantener debidamente controlados los brotes de insurrección para que no haya tal cambio que está plasmado en esa esperanza, es precisamente que la oposición esté con el mismo gobierno. Fingir que existe una oposición, pero no existe ninguna oposición, y las autodefensas no son ninguna oposición. Y las autodefensas no están haciendo justicia. Las autodefensas son un brazo del gobierno que está ayudando a mantener precisamente a la población michoacana en la situación que la tendrían si estuviera el ejército adentro. Entonces simplemente se trataba de eso, militarizar de una manera engañosa. Esto fue un plan, engañar, militarizar de forma engañosa, pero prácticamente el estado de Michoacán está militarizado. Y porque lo que se está buscando, como bien comentaron ustedes en varias ocasiones, es precisamente primero provocar el desplazamiento. ¿Por qué? Porque se está pretendiendo llevar a cabo ciertas privatizaciones, ciertas concesiones de territorios de cultivo, de ciertas zonas, como incluso la misma costa de Michoacán, que ya hay proyectos allí multimillonarios para hacer el puerto más grande de América Latina. Entonces estamos viendo que básicamente se trata de decirle a la gente: ¿sabes qué? Dame chance, desaloja, y si no vas a desalojar por la boca, porque lo primero que hace una persona, y lo primero que va a hacer una población, va a defender su tierra, el lugar donde habita, pues hay que hacer lo que se vayan voluntariamente, como generando un entorno de terror, un entorno de pánico, ¿verdad? Y es aquí donde precisamente funcionan perfectamente estas autodefensas, porque las autodefensas no fueron a llevar paz. Ya bien ustedes comentaron casos de grandes arbitrariedades que también las autodefensas han cometido bajo el aval del mismo gobierno, y con el pretexto de supuestamente abatir al crimen organizado, cosa que no es cierta. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que sigue operando el crimen organizado en Michoacán, como sigue operando el crimen organizado en toda la República. Entonces, aquí es donde está la situación. Nosotros podríamos debatir muchísimas cosas en torno a las autodefensas, pero esa es la realidad. Es un grupo perfectamente coordinado con el gobierno. Esto me recuerda mucho a lo que era el Plan Colombia, y curiosamente recordarán que Óscar Naranjo fue asesor, o es, no sé si todavía es asesor, de seguridad de Enrique Peña Nieto, y curiosamente vemos un plan muy similar, ¿no? De básicamente formar grupos paramilitares, y que esos grupos paramilitares están infiltrados en la población y se hacen pasar por pobladores, cuando realmente no están peleando por los derechos de los pobladores, sino que sirven como guardias blancas, literalmente. Entonces, esa es la situación. En efecto, lo primero que se debe de ver para no aprobar o no caer en ese tipo de trucos, de juegos mediáticos que nos presenta el gobierno, es precisamente lo que dijo Marta. Marta tiene toda la razón. Desde el momento que nosotros vemos que grupos empiezan a ejercer la justicia a su modo, de acuerdo a su propia percepción, de acuerdo a sus ideas, y están ejerciendo supuestamente ellos la justicia, desde ese momento debemos de alertarnos, más que aplaudir, debemos de alertar. ¿Por qué? Porque hay un problema. Hay un problema serio, y la única forma en la que se podría apoyar a un grupo de estos es que en efecto se pudieran ver resultados de una auténtica lucha en contra del sistema, no en contra del crimen organizado, en contra del sistema político que está operando de una forma muy arbitraria en el estado de Michoacán.
Sí, porque recordarán que Michoacán ya era un polvorín, ya con los normalistas, con los profesores, había muchísimos brotes de inconformidad justamente antes de que surgieran las autodefensas. Entonces, ahí es lo que realmente está sucediendo. Desde que están las autodefensas se ha acallado mucho la voz de los normalistas y se ha acallado mucho la voz de otros líderes del sector educativo. Entonces, aquí vemos nosotros precisamente cómo está operando este grupo y qué resultados está entregando. La única forma en la que tú puedes decir que una revolución es legítima es que ya estas autodefensas hubieran derrotado a Fausto Vallejo, por lo menos. Y mientras no derroquen a Fausto Vallejo y sigan con el pretexto de supuestamente defender la seguridad y estén repartiendo bonos a quién sabe quién, evidentemente esto es una tomada de pelo y es el plan perfecto. Imagínate si no va a ser perfecto para un gobierno tener a la oposición de su lado, o que la supuesta oposición opere con él, ¿sí? Y obviamente con el efecto mediático, en efecto, haces creer a la gente que es una oposición cuando realmente no lo es, y ese es el verdadero problema. Y así se le vendió a la gente, que estábamos hablando de un grupo opositor, cosa que no es así. Desgraciadamente mucha gente cayó en el cuento y no se puso realmente a meditar, a analizar hasta qué punto era una oposición o no, y hasta qué punto se vale que una oposición opere de una forma radical y completamente contraria a lo que marca la misma legislación. Exactamente, ¿no? Y además, por ejemplo, ahorita que planteas eso, ¿qué tanto una oposición? Pues también lo mismo viene a pasar como lo que ahorita vemos, ¿no? Vemos una simulación de oposición en la cual los partidos de oposición principales se encuentran de la mano del partido oficial para que simple y sencillamente el actual gobierno esté imponiendo, ¿no? A los mexicanos pues esas mentadas reformas estructurales que desde antes de que entrara Vicente Fox han venido cocinando pues el poder financiero y los mismos potentados cuates de siempre, ¿no? Y sí, entonces fíjense que todo lo que estamos hablando aquí es interesante. Toda esta posición que nos dice José Manuel pues nos habla de todo ello. Y es que hemos de recordar también, para no apostar a la desmemoria y tratar de hacer un análisis más completo, hemos de recordar que una de las promesas de campaña precisamente de Enrique Peña Nieto fue que regresara el ejército a sus cuarteles, ¿sí? Pero como dice José Manuel, o sea, a final de cuentas, ok, a lo mejor sí, pues que regreso el ejército a los cuarteles, pero mientras, de todos modos, termino dejando una fuerza, por ejemplo, terminan quedando una fuerza armada, que de una u otra manera, como lo hemos visto, ni soluciona el problema, pero sí genera un ambiente de confrontación y de caos, que al margen de quien tenga la razón o no, el ciudadano promedio común, pues simplemente donde ve conflicto lo que tiende es a irse, mejor me voy. Y como bien dice José Manuel, es interesante saber que en lugares como los hay en Michoacán, en los que de una u otra manera ya se viene hablando desde hace tiempo de proyectos muy grandes, y obviamente en los que se está hablando pues de inversiones multimillonarias, es de pensar qué casualidad, ¿no? Que en esos lugares es donde ahorita pues se está dando eso de que la gente se desplace, que la gente se vaya, ¿no? Hay un proyecto ahí muy interesante que he leído, José Manuel, me imagino que es a que te refieres, ahorita me respondes, que es precisamente el del proyecto del puerto de Lázaro Cárdenas de Michoacán, que incluso se pretende que sea el más grande de América Latina. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Entonces, sí. Eso puede explicar, porque mira, no es lo mismo, porque sí lo hemos de señalar, o sea, yéndonos, como dicen por ahí, es muy importante verlo desde un punto de vista simple. No es lo mismo agarrar y tener que indemnizar a alguien que habita un lugar porque vamos a expropiarlo, con lo que pudiera generarse de controversia de que las expropiaciones deben de ser para utilidad pública, y a la mera hora de los balazos pues hasta terminan beneficiados privados, que son los que terminan haciendo los negocios. ¿Para qué entrar en esa controversia si en un momento dado, generando cierto, por ejemplo, si se genera cierto ambiente, pues hace que solita la gente abandone, ¿no? O sea, pero desde el punto de vista lógico, mira, no puedes tú proyectar o hacer grandes proyectos financieros, económicos, de infraestructura y demás en una zona que sabes que tienes en conflicto, a menos que tú tengas en las manos tengas el control del conflicto. Andale. A menos que tú hayas programado ese conflicto. Entonces es muy curioso que al tiempo que hay un conflicto tan grande, en el que hay tantos muertos, en el que es un auténtico desorden,
en el que parece una tierra sin ley, que al mismo tiempo se estén programando ese tipo de proyectos tan grandes. Entonces es muy curioso, porque obviamente tú no puedes proyectar cuando no sabes qué va a suceder con un estado o con cierta región que se encuentra en un conflicto tan grande. Entonces es curioso, no deja de ser curioso que al mismo tiempo que hay conflicto tan grande, haya ese tipo de programas que básicamente persiguen fines económicos, ¿no? Y sabemos que fines económicos, de los típicos fines económicos ambiciosos, de enormes, ¿no? Que van a dejar fortunas a los que van a tener esas concesiones, se van a ser dueños de lo que al final de cuentas representan esos proyectos. Ese es un punto también, ese es un punto muy interesante, porque fíjate que de manera similar, por ejemplo, podemos ver cómo a pesar de que también en Guerrero se ha presentado tanto brote problemático, por ejemplo, pues no se ve, esto es muy interesante, no se ve, por ejemplo, una salida masiva de grandes hoteleros o de tiendas de autoservicio. Ese es un punto interesante, porque lo normal sería que, por ejemplo, ¿sabes qué? Pues como está la violencia muy canija, pues se va junto con la gente que se está yendo y que está abandonando sus lugares de origen, pues también se están yendo los mineros, por ejemplo, o las tiendas de autoservicio. Qué casualidad que nomás se va la gente, y como decía Marta, cómo es que siguen enquistados, por ejemplo, mineros depredando en diversos estados del país donde se ha presentado con actos violentos y situaciones de ese tipo, ¿no? Exacto, sí, es cierto. Eso es muy interesante, porque Marta fue la que lo mencionó. Es muy interesante ver eso, Marta, estos datos que tú nos estabas dando. Y yo sé perfectamente que cuando Marta pues aquí como lo hacemos, ¿no? Cuando en un momento dado algo en Yo Libremente Opino es meramente de nuestra forma de pensar o especulativo, lo indicamos, ¿no? Y es lo que hacemos siempre. Pero cuando Marta da un dato como el que dio en términos de los mineros de allá, o sea, de las minerías que hay por allá, porque una cosa es el trabajador minero, pues obviamente es porque lo ha leído y lo ha estudiado. Aquí me interesaría un poquito más, Marta, también, si nos volvieras a hacer mención de ese dato, porque me pareció muy importante. Pues sí, además, bueno, ya lo hemos visto, o sea, las mineras aquí están felices, también en otras partes, porque no solo es Michoacán, hay otras partes en todo el territorio, porque se habla de Michoacán, pero sabemos que el territorio en general está, gran parte del territorio está incendiado, está lleno de delitos, de violencia, de sangre. Y bueno, a Diego Sorno hizo un reportaje donde se ve que un pueblo donde fue desplazado de la violencia es un lugar donde hay recursos muy importantes, y donde se están haciendo muchas empresas extranjeras están ya haciendo, y nacionales están haciendo ya estudios de exploración e incluso creo que hay también de fracking y de todo este tipo de operaciones, y lo documenta muy bien en un artículo, no tengo ahora el nombre, pero está ahí, después te lo paso. Y por otro lado, muchos dicen, es que las inversiones no van a llegar a México, y que qué miedo, y por eso no van a llegar a México las inversiones, a estas compañías transnacionales, a las mineras, ¿qué les ha importado? A las compañías transnacionales, a las petroleras, ¿qué les importa los atentados y todo? En Nigeria, en Irak, ahí van, y aquí también van a llegar. Ellos están bien protegidos, no les pasa nada. ¿Qué más le da que la población de a pie, la gente en los territorios, estén matando, desapareciendo? Ellos están tranquilos, ellos tienen todas las prebendas y la protección del gobierno, de sus lacayos de oro, y qué mejor lacayo de oro que Peña Nieto vote. Buen dato. Y por otro lado, me llama la atención, todos somos autodefensa de parte de cierta izquierda, no sé, ya ni siquiera sé si es por las armas. ¿Por qué nunca han dicho todos somos guerrilleros, como el EPR, que sí está en contra del sistema de otros guerrilleros de eso, y tienen las armas? ¿Qué necesitan que los reflectores vayan en gente dicharachera, habladora, alta, como Fox o como ahora Mireles, ignorantes en mucho de política? Porque de repente dicen, mira, es que yo no sabía que Peña Nieto había llegado mal al gobierno, no había tenido. Entonces, ¿en qué país vive? O sea, pero les gusta mucho ese tipo de tipos carismáticos, habladores, que parecen muy desfachatados, porque me recuerda mucho Mireles a Fox, ese modo, como digo, ignorante, nada más, sí carismático, pero que nada más hablan así, y eso es lo que o las armas, pero las armas tampoco es o que parece que están teniendo éxito cuando no es verdad, como tú lo has señalado. Pero ¿por qué nunca han dicho todos somos guerrilleros si les gustan tanto las armas? ¿Qué tienen? Ya le tuvieron el ejemplo de Fox, como así hablador parecía y todo, a pesar de sus enormes contradicciones como Mireles,
pero ¿qué es lo que les atrae tanto a esa parte de izquierda que ahora sale con que todos somos autodefensas, Bote? Sí, ahora todos somos autodefensas, ¿no? Y al rato quién sabe qué otra cosa se les vaya a ocurrir, ¿no? Como ciertos, ¿cómo se llama? Internautas que decían que primero muerto, ¿no? Y a la mera de los balazos, pues simplemente terminan en el adiós y ahí nos vemos y cosas así, ¿no? Bueno, pero fíjate, todo este ambiente también que estamos planteando, aquí es donde entra el segundo tema, por eso quería también, porque creo que hay relación, por el asunto de los relumbrones, que es lo que ahorita Marta nos dice. A la gente le gusta esto, a la gente le gusta que se maneje así, a la gente le gusta lo que lleva armas, a la gente le gusta esto, y no le gusta lo que debe, y vaya pues no le llama ni siquiera la atención lo que debería llamarle la atención, como es la verdadera organización, la verdadera convocatoria, hacer labor para que todos en conjunto logremos lo principal, disminuirle los millones de votos que reciben y que siguen recibiendo los mismos partidos políticos que tienen al sistema político y de gobierno como lo tenemos. Entonces aquí entra, por ejemplo, el siguiente tema que, mira, bueno, digo yo, los mexicanos, y en serio lo digo, no lo digo en mal plan, no aprendemos, de veras que no aprendemos, es increíble, ¿eh? Nos la están volviendo a hacer ahora con las leyes secundarias de la reforma política. De la noche a la mañana sale un planteamiento que según se metió por debajo del agua. Eso primero dijeron unos, luego hubo panistas que dijeron que no es cierto, que ya estaba en el dictamen desde un principio. El caso es que de la noche a la mañana sale a la opinión pública la pretensión de barato la puertita, ¿no? Que se busca abrir en esas leyes secundarias del Poder Judicial de la Federación, de la reforma electoral, político-electoral, pues una pensión vitalicia para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y aquí me llama mucho la atención porque pues tantito sale y de repente resulta que el PRI y el PRD están haciendo un acuerdo para echar abajo ese artículo. Y digo yo, por favor, no lo están volviendo a hacer. Lo importante de la reforma político-electoral radica en que en el que de una u otra manera se está buscando, si no es que ya se logró, que precisamente ya puede haber reelecciones, ya puede haber reelección directa, porque de hecho ya hay, ¿no? Ahorita, por ejemplo, están unos de diputados y esos terminan de senadores, y si no terminan de gobernadores, y el caso es que siguen ahí de una u otra manera, como que sean cuates, al margen de que no cumplan, pues pueden seguir ahí chupe y chupe ahora sí que chupando del presupuesto, ¿no? Que costean todos los mexicanos, ¿no? Pero ahora ya se está hablando de elección directa. Y esto, ¿por qué me llama mucho la atención? ¿Por qué considero que es muy importante no perder de vista? Porque ahorita se hablará de reelección de presidentes municipales, de legisladores. Pues es cuestión de tiempo para que al rato ya se apruebe la reelección del presidente. Así de simple. Y por eso me parece muy importante, y creo que es un tema que nomás de repente se pierde de vista, porque se volvió boom inmediatamente la supuesta pretensión de que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reciban una pensión vitalicia. Perdón, o sea, si es indignante, por supuesto que debe indignar el hecho de que unos magistrados que lo que deben de avalar es que las elecciones cumplan con los principios rectores constitucionales y que en los hechos no es así, pues terminen recibiendo hasta pensión vitalicia. Ellos argumentan que no se trata de una pensión vitalicia, se trata de que como por ley dice que ellos no pueden ejercer su cargo durante 2 años, pues por eso darles casi un bono por los 2 años. Digo yo, qué buena onda, ¿por qué no aprueban eso para los trabajadores cuando son despedidos o algo así, no, verdad? Ahí al trabajador que se queda sin trabajo, pues ese que se lo lleve el tren, no importa. ¿Y por qué no importa? Porque le siguen llegando millones de votos al PRI y al PAN en todas las elecciones que se siguen haciendo. Por eso es por lo que los ciudadanos y los trabajadores no importan en este país. Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención es que tan solo el hecho, desde mi punto de vista, tan solo el hecho de que se apruebe una reelección sin que vaya de la mano la revocación de mandato, para mí es algo muy, muy serio, que no se puso en la debida dimensión. Y como en cuestión de unos días, sí se fue como boom, lo del asunto de la supuesta pensión vitalicia,
porque entre como está la ley y como está el artículo, pues podría dar lugar, y que entre que sí y entre que no, y quién sabe, por eso digo supuesta. Sin embargo, lo que sí ya es una realidad es que se está aprobando en este país que haya reelección ya directa sin revocación de mandato. Eso sí ya es una realidad. Y sin embargo eso simple y sencillamente pasa desapercibido de la gente. Así como pasó el hecho de que pues de repente entró, como les decía, de la manga se sacan, pues que capturaron a Hipólito Mora, acusaciones contra el señor Mireles, ¿sí? Y salió completamente de vista en redes sociales y en todos lados la promesa que se había hecho de que para el 10 de mayo se iba a estar limpio Michoacán de criminalidad. Y eso no sucedió. Y así como se sacó de tema nada más porque fue más importante el asunto de Hipólito Mora y de Mireles, así pasa lo mismo ahorita con la reforma político-electoral y con estas leyes secundarias. Perdón, o sea, debería ser importante que los mexicanos hayan manifestado un repudio generalizado, no solo en redes sociales, sino en general, al hecho inminente de que se termine avalando que haya reelección sin revocación de mandato. A ver, Marta, ¿cómo ves eso? Pues como que ya agarraron el modo no voté, ponen algo realmente aberrante, hacen un escándalo, yo creo que está provocado para hacer este escándalo como en la censura de internet, y mientras pasan esas leyes con disposiciones realmente muy lesivas a corto, mediano y largo plazo para todos los mexicanos. Ya lo vimos en la ley de telecomunicaciones, donde sí a lo mejor se hizo mucho énfasis en esto de la censura por internet, y en cambio se dejó de lado todas las prebendas para Televisa que no se le quitan, toda el perjuicio para las radios comunitarias, y como que en realidad sigue quedándose el mismo esquema en telecomunicaciones, pero simplemente todo se centró en eso, se hicieron manifestaciones y todo, cuando todo lo demás quedó igual. Y también vemos esto, ¿no? Porque es simpático que les molesten la pensión, que es terrible, es algo vergonzoso en el país donde el salario mínimo es el más bajo en América Latina. Pero no solo es esta pensión vitalicia, los enormes sueldos que tienen ya de por sí, los impresionantes salarios y prestaciones que tienen no solo estos magistrados, sino Peña Nieto, todos los Videgaray, toda la burocracia dorada, los legisladores, los senadores, eso sigue sangrando terriblemente al país, en lugar de utilizar todo ese dinero para tantas cosas, para que los niños no tengan que estar haciendo evaluación tras evaluación, y para que los discriminen y no puedan tener derecho a la escuela, para que las mujeres no tengan que parir en la calle a riesgo de su salud, porque no este servicio de hospitales públicos no tiene los medios y las rechazan, no tiene los medios necesarios, las herramientas para no rechazarlas. Sigue siendo no pasa nada. Entonces, como bien dices, son como booms muy bien dirigidos que tapan muchas otras cosas, y ya tomaron ese caminito. Y lo peor es que si la gente no reclama, nada más lo ponen como a ver si es chicle y pega, pero lo peor es que si la gente no reclama y no hace también el escándalo, ahí se queda, además de todas las demás aberraciones. Realmente estamos en una situación muy pareciera un laberinto, un callejón sin salida, porque en verdad que todas las condiciones parecen muy malas. Y además esto salen con perlas increíbles, el PRI diciendo que no es una prestación de mala fe. Ya desde sus sueldos que tienen son de mala fe en un país como el que vivimos, con esta enorme desigualdad, donde el salario mínimo, como señores, es el más raquítico de América Latina, donde el salario mínimo no ha servido como detonador para que avance la equidad, como ha sucedido en otros países como en Argentina, en Bolivia, en Guatemala, en muchas partes de América Latina, y aquí no, aquí ha disminuido, y en los otros países ha subido hasta el 187%, aquí ha disminuido ese salario mínimo paupérrimo. Y que salga el PRI para decir que este haber de retiro, o esta pensión extraña, o esta situación rara no es de mala fe. Pues no, ya es de mala fe todo este sistema que da esas prebendas tan injustas. Eso por un lado. Y que los periodistas digan que los engañaron, ya lo están engañando mucho, ¿no? O sea, pasar ese tipo de cosas, como alguna vez la ley Televisa a Pablo Gómez, o el Pacto por México, y que dicen que los engañan para lo que ganan.
para lo que ya como que sí, pues es cierto que son como cortinas de humo pareciera, pero que sí revelan y sacan cada cosa que deberíamos ponernos a reflexionar y pensar más qué es lo que está pasando, porque no es posible que todos estos sueldos, estos salarios tan obscenos y el salario mínimo tan raquítico, o que la gente sí haga mucho escándalo en esto, no les importen estos sueldos tan obscenos, pero sí les moleste tanto cuando se dice que los trabajadores de Luz y Fuerza ganaban un salario un poco más digno de lo que ganan la mayoría de los obreros de nuestro país. Entonces, sí, Bote, tienes razón en el sentido que no sé, que son como disparos o situaciones tan ridículas que tapan otras cosas más, pero lo peor es que si no se protesta tampoco por esto, lo dejan pasar y se van acumulando todas las ignominias que pasan diario en este país, Bote. No, claro, no, si yo no digo que la gente no deba protestar por una aberración de esta naturaleza, al igual, por ejemplo, que el caso del internet. O sea, yo no digo que la gente no se manifieste, porque como bien decía por ahí Carmen Aristegui, si la gente de plano ni siquiera, ahora sí que palabras más, palabras menos, ni siquiera se queja de esto, pues al rato hasta lo terminan pasando, ¿no? O sea, yo no digo eso, yo lo que digo es que en qué momento se pierde todo, Marta, porque por ejemplo, lo que decía yo de Michoacán, o sea, llegó a tal grado el boom del asunto de Mireles y de Hipólito Mora y del papá Pitufo, llegó a tal grado que la gente en las redes sociales no se manifestaba diciendo, oigan, ¿y qué pasó con que iba a estar limpio Michoacán de criminales el 10 de mayo? ¿Qué pasó con eso? Nadie. El único que lo mencionó, bueno, que vi, fui yo. Precisamente en un comentario. Y ahí es donde dice uno, no, espérate, es que no debe de perderse de vista lo principal que está pasando, porque esto ya se volvió el tipo del sistema del regateo, ¿no? Yo agarro y aviento hasta la cocina, me voy hasta la cocina, y al rato ya digo, ¿sabes qué? Mira, de todo eso que estaba hasta súper exagerado, nada más apruebo lo que yo quería desde el principio, y ya me las doy de que tomé en cuenta al pueblo, ¿no? Ajá. Sí, ya agarraron su modito. Exacto. Ya les sirve muy bien esa estrategia, Bote. Ya, o sea, ya es una estrategia que se nota y que empezó a darse, por ejemplo, desde que fue aquello del aumento en el pollo que por la gripe aviar, sí. Que luego subió el huevo y a la mera terminó quedando caro. Ya ves que pasó algo similar con el limón últimamente, de una u otra manera, ya terminó más caro de lo que debía, pero según ya te defendieron. Y entonces, así es como lo vemos propuestas legislativas, iniciativas, que se van hasta la cocina y de repente ya nomás se le da vuelo ¿qué? A lo más exagerado del asunto, y mientras aprobamos lo demás y decimos que tomamos en cuenta la opinión ciudadana. Dime tú, Marta, si no es de llamar la atención cuando fue el asunto de la ley de comunicaciones, que mientras han sido décadas de grupos sociales manifestándose en repudio de todo lo que nos ha indilgado el PRI y el PAN desde hace décadas, de repente nomás a unos cuantos cibernautas que se quejan de la censura en internet, a eso sí les dan vuelo hasta en los medios de comunicación. Y allí es donde dice uno, pues qué casualidad, que solamente de un todo a los que se manifiestan por un poquito, hasta se les da vuelo en redes sociales y hasta por los propios medios de comunicación, cuando han sido demandas añejas, elementales, que simple y sencillamente no solo no se han cumplido a los mexicanos, sino que además se han precarizado más los derechos. Ni siquiera se cumple en los que se demandan y ya se pisotearon más de los que ya se tenían. Así de graves son las cosas que tenemos en este país, y es una simulación total. Todo esto viene a formar parte de una simulación total en la que, por desgracia, por eso digo que no aprendemos, siguen cayendo muchísimos mexicanos. Y yo creo que ese es el punto que también pues hay que poner bien en la llaga y decir, oigan, pues ¿qué pasó? O sea, no sé, porque yo cuando he hecho comentarios así me dicen eso. Oye, no, pero es que sabes que ni modo que la gente no se manifiesta en contra de la censura en internet. No, es que yo no digo que la gente no lo haga en la censura en internet, sino que debe de ir ese repudio a la censura de internet, debe de ser al mismo nivel. Claro. Al mismo nivel que la ley Televisa, y sin embargo el repudio a la ley Televisa se viene abajo porque aumenta el de la censura en internet. Qué casualidad. Y ahí es donde dice, pues qué onda.
Esos son los puntos que también debemos de considerar. A ver, José Manuel, ¿tú cómo ves todo este asunto estratégico? Pues es que tú lo acabas de decir con la palabra correcta, porque estamos hablando de que este grupo político, en coordinación con el sector empresarial, sector de telecomunicaciones y demás, está perfectamente coordinado. Precisamente por eso nosotros podemos ver una constante desde que Enrique Peña Nieto, bueno, desde poco antes, pero yo creo que ahorita ha sido más por decirlo así, descarado, o ha sido muy bien manejado también, porque mucha gente ha estado cayendo. Te proponen cosas de plano indignantes como la censura en internet, mientras por acá abajo te hacen alguna ley secundaria que perjudica otro tipo de cosas más graves. Te hablan de esto, por ejemplo, que comentabas primero al inicio de este bloque, de la pensión vitalicia, cosa que es indignante, que es una aberración que a estas personas, aparte de sinvergüenza, se les tenga que premiar con un bono vitalicio, ¿verdad? Con una pensión vitalicia por el corto periodo de trabajo, porque no trabajan, son los rateros, ¿no? Entonces, que aparte de eso, los tengas que mantener de por vida, es obvio que genera una gran indignación. Y mientras que lo que hacen, aprovechan precisamente para aprobar cosas como la reelección, que es más importante para ellos y más estratégica. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se trata, y los mensajes están muy claros, se trata de que el grupo que acaba de tomar nuevamente el poder, estamos hablando del PRI, no lo va a querer soltar de ninguna manera. Entonces se está buscando todas las estrategias pertinentes para seguir manteniendo ese control sobre la población, y la gente no repara en eso. Desgraciadamente está tan bien armado, tan bien orquestado este bombardeo de digamos, de estrategias mediáticas, este bombardeo mediático de tanta noticia, de tanta cosa que muchas veces no es trascendente, pero se le da una importancia muy trascendente, precisamente para que nos desviemos de los verdaderos problemas. O sea, tú estás viendo que ahorita por cualquier cosita, como acabas de decir, por eso de la pensión vitalicia, y sin embargo no te dicen el famoso negocio que va a haber con Pemex, ¿no? De que las empresas extranjeras van a poder extraer el petróleo y al país únicamente le tienen que pagar el 10% de lo que extraigan, pero pues no va a haber ningún privilegio fiscal y se les no te les va a perdonar, tienen que dar el 10%. Hazme a favor, ¿cómo es posible que en algún momento se pueda pretender que es un buen negocio para el país? Precisamente por eso esa noticia no se difundió tanto. Porque es como si tú, por ejemplo, tienes tienes determinados bienes y le dices a otra persona que los venda por ti, que te dé el 10% y que se quede con el 90%. Entonces, más que estupidez, ¿no? Y entonces, estas personas obviamente lo que buscan es que esas estupideces, a lo mejor no son estupideces, a lo mejor está perfectamente orquestado y ellos llevan beneficio de todo esto, de ese 90% a lo mejor a ellos les toca una buena muchada, no lo sabemos, pero precisamente para que no se sepan esas cosas y esos negocios, pues te salen con estas cuestiones que son insulsas, que no los van a aprobar, que inmediatamente van a fabricar una falsa oposición, ¿sí? Mientras que por acá la verdadera cosa importante, realmente ya dieron el machetazo. Esa es una estrategia que han llevado a cabo desde el inicio del sexenio. Sí, yo creo que en este sexenio se ha manejado muy bien eso y la gente no está reparando. Fíjate que todavía en el sexenio de Calderón costó más trabajo hacer este tipo de cosas, porque incluso las reformas no se quedaron muchas rezagadas en el periodo de Calderón. Ahora esos cuates lo están haciendo con un cinismo y recurriendo a esta estrategia del shock mediático, ¿no? De inventar una nota que cause terror, que asombre, que indigne, que espante indignación, para acá meter pequeños golpes en su beneficio. Sí, esta estrategia ya, como bien dices tú, la vienen aplicando, aunque también se aplicó, de cierta manera hemos de recordar el estudio de Calderón, por ejemplo, cuando fue el asunto del huevo, que a la mera hora quedó caro y terminó abriéndose a los aranceles al huevo estadounidense, y ahí salieron ganones los gringos y salió ganón el gobierno, y a la mera hora el huevo siguió caro. ¿Y qué fue lo que se aplicó? Pues una estrategia similar, que se fuera el huevo hasta la cocina, y al rato terminaron diciendo que defendieron la economía de los mexicanos, a pesar de cómo dejaron las cosas. Entonces, todo este como lo estamos planteando, se trata de una estrategia. Estos son golpes estratégicos. Y son golpes estratégicos que van de la mano, sobre todo en redes sociales. Si se fijan, es muy chistoso. Me acuerdo yo que por ahí vi un video en YouTube de cómo inclusive había pues gente que vaya pues que se le pagaba porque tuiteara, ¿sí?
Y ha habido videos de esos. Les digo por qué me llama mucho la atención eso, porque de repente vemos cómo ahorita, antes, es más, hasta ha habido situaciones en las que los noticieros televisivos dan cuenta de que el presidente o de que el jefe de gobierno de la Ciudad de México o de que un gobernador dio a conocer algo. ¿Por qué? Porque lo puso en Twitter, por ejemplo. O sea que hasta los mismos medios de comunicación, ¿sí?, se van por lo que los políticos tuitean. Y digo yo porque me es interesante ver esto. O sea, qué casualidad que el tuiteo, cuando se han visto casos en cómo hay ejércitos de tuiteros. Y ahora vemos cómo resulta que hasta es más importante, incluso para un político, primero tuitear una noticia para que se enteren los medios de comunicación, antes que inclusive decírselos a los propios medios directamente. Cómo ellos mismos, los mismos políticos, están, desde mi punto de vista, están llevando a cabo una estrategia, para mantener una estrategia del atole con el dedo vía redes sociales. O sea, eso vale la pena también puntualizar y que casi no se menciona. Las redes sociales, claro que importan, por supuesto que están importando. ¿Por qué? Porque como el internet está creciendo, también está aumentando el interés de todos esos estrategas de los medios televisivos por acaparar la atención en los medios de internet. O sea, eso lo sabemos. Es una batalla actual que ha crecido de manera enorme entre, por ejemplo, medios alternativos y los medios televisivos. Están acaparando internet también, pero lo peor de todo es que los ciudadanos están cayendo, están dejándose manipular ya también por el internet. De allí el interés, y eso lo digo ya nomás entre paréntesis porque ya nos vamos a ir despidiendo, de allí el interés que de mi propuesta de que la gente aprenda, no que apague la televisión, que aprenda a verla. Porque imagínense a estas alturas en las que vemos cómo los medios televisivos están acaparando internet. Pues ahorita apagar la televisión ya no sirve de nada. Con ver el internet están cayendo en la manipulación un montón de gente, y mucha gente. Basta con ver cómo este programa serio apenas si tiene ahí unos cientos de visitas, mientras que cualquier estupidez que sale de ciertos famosos en internet que solamente dicen tarugadas, eso sí tienen los millones de visitas. Con eso basta y sobra para que entendamos el poder de penetración tan grande que están teniendo las tarugadas en internet. Así que por eso mismo a la gente, a todos los que podamos, compañeros, amigos, familiares, debemos enseñar a ver televisión, para que así cuando empiecen a usar el internet también, o sea, para que cuando usen el internet no caigan en las garras de la manipulación, porque ya está internet lleno de manipulación, y eso es algo que no se está poniendo en su debida dimensión. Ya el internet no solamente está controlado por privados, que son los que dan el servicio de internet en este país, ¿sí?, sino que además de ello está invadido de estrategias de manipulación, que es nuestro deber, para los que de veras queremos que algún día México sea el México que nos merecemos los mexicanos en verdad. Debemos alertar de que hay una gran cantidad de estrategia, de medios, de fuentes, de tuiteros, que simple y sencillamente todo en conjunto se ha vuelto una enorme estrategia manipuladora en internet, de manipulación y simulación en internet, y que también solamente los ciudadanos de manera consciente y organizada puede contrarrestar, indudablemente. Vámonos a las conclusiones y despedida. Adelante, Marta. Pues bueno, creo que tocamos estos dos puntos que han estado en la semana en el candelero, y bueno, lo de las autodefensas ya durante mucho tiempo. Y bueno, yo por mi parte creo que ya dije lo que tenía que decir, y pues bueno, hay que ver cómo se van desarrollando las cosas y qué sucede, a ver si sigue utilizándose esta estrategia que como bien señala sobre este tipo de disposiciones que ponen para que sean tan controvertidas, pues son tan ridículas, que son tan controvertidas, y se tapa todo lo demás. Yo creo que sí, porque les ha funcionado muy bien.
Pues bueno, Bote, muchas gracias por haber me dejado compartir el espacio contigo y con José Manuel, y gracias a los que nos escucharon. Hasta la próxima. No, al contrario, Marta, un honor como siempre contar con tu participación en Yo Libremente Opino. Te lo digo yo, y estoy seguro que todos los que nos escuchan compartirán esa opinión que tengo. José Manuel, adelante. Bueno, pues antes que nada, ya ahora que tratamos estos temas, yo le diría a la gente que no se deje llevar luego por el boom mediático, sino que tratemos de analizar un poquito las cosas, de hacer, digamos, que impere la razón, no la emoción, porque muchas veces también estos bombardeos mediáticos se basan precisamente más en la emoción que en la razón. Entonces es importante que pensemos antes de dejarnos llevar por un sentimiento de indignación, temor, lo que sea. Bueno, yo así concluyo, y bueno, es un placer, Marta, haber estado contigo. Siempre me gusta mucho todo lo que nos explicas, porque también nos estás invitado, que has estado con nosotros, y queridos escuchas, muchísimas gracias por haber estado en compañía de nosotros, y también los esperamos aquí la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, mi buen José Manuel. Un honor también el que nos acompañes en Yo Libremente Opino. Lo mismo, estoy seguro que quienes nos ven y nos escuchan pensarán lo mismo que yo pienso, y que también lo hago extensivo para nuestros compañeros, el buen PG Boy y el buen Ulises, que también forman parte de Yo Libremente Opino. Gracias a ustedes que nos vieron y nos escucharon. Espero que se encuentren todos bien. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti, y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos pues no hagan nada. Esa es la única forma. Aprendamos y enseñemos a ver televisión. Esa es la verdadera arma contra la manipulación. Que estén todos bien, les doy un abrazo, los espero para los videocomentarios de la semana, y bueno, pues que se la pasen muy chévere. Nos vemos. Tiraderodelbote.com